Tiene a continuación la palabra el diputado don Jaime Mulet. Tiene la palabra, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la sempiterna discusión del salario mínimo que año a año tenemos en esta corporación lleva siempre a señalar como argumento para los detractores o los partidarios en general que el aumento del salario mínimo o un aumento en demasía puede producir desempleo. Nunca he logrado convencerme y nadie hasta ahora, y he leído bastante sobre el tema, que fijar el salario mínimo, por ejemplo, ahora en 180.000 pesos, que es lo que pedían los trabajadores a través de la CUT, y no en 165.000, que es el acuerdo al que al final se llegó. Me dicen que la CUT no está de acuerdo, no sé, pero que es el que está en el proyecto de ley que hoy discutimos. Nadie me ha convencido que ello hubiera generado una catástrofe, hubiera generado desempleo. Es más, he visto, porque se señala que especialmente a la pequeña y mediana empresa sería la actividad más afectada y donde, si es que se fija un ingreso mínimo un poco mayor, se produciría el desempleo. He leído al presidente de los pequeños y medianos empresarios, a la agrupación de la CONAPYME, que agrupa cientos de miles de pequeños empresarios, y él señala textualmente que los trabajadores que contrata la PYME no los contratan por el ingreso mínimo en general y que, a su juicio, un ingreso mínimo superior o como el que propuso la CUT inicialmente de 180.000 pesos no genera desempleo en la PYME. Lo dice el presidente de la PYME, de la CONAPYME, o el expresidente. No me he podido convencer, he buscado literatura y es cierto, siempre, una y otra vez, cada vez que incluso el reajuste es un poquito más jugoso, hay voces que elevan los economistas y dicen, mire, aquí va a aumentar el desempleo. No lo he visto, les repito. Por eso, señor presidente, estoy convencido de que el aumento que hoy día se presenta en este proyecto de ley aprobado por la comisión respectiva es insuficiente. Y yo quiero decir responsablemente que no lo voy a votar favorablemente. Yo creo que después de tantos años y con una trayectoria, obviamente, en este Parlamento, muchos de nosotros llevamos varios años, tener la misma discusión de nuevo y terminar votando a favor, pese a que no tengo la convicción profunda de que estamos haciendo un aumento razonable y que nuestra economía o nuestra capacidad como país puede, yo lo voy a votar en contra este proyecto de ley. Sin lugar a dudas que el aumento a las asignaciones familiares lo voy a votar a favor y pido, si es posible, hacer la correspondiente división en la votación, señor presidente. Señor presidente, pido dividir la votación en ese aspecto. Pongo un ejemplo. Hace algunos días atrás estaban en huelga un sindicato en mi región, en la comuna de Tierra Amarilla, y es un ejemplo muy decidor. Trabajadoras de una empresa de alimentación en faena, de la empresa Sodexo, que elaboran, en fin, y le entregan la alimentación a una compañía de la gran minería, la compañía minera Candelaria. Las trabajadoras, era una huelga legal, mayoría de mujeres, me reuní con ellos muy temprano en la mañana y conversamos y empezamos a ver sus remuneraciones. Todas las trabajadoras de esa empresa, o la inmensa mayoría, ganaban el ingreso mínimo. Ganaban el ingreso mínimo. Y aspiraban a tener una remuneración a través de un proceso de negociación colectiva con todos los defectos que tiene, mayor. Pero bueno, habían sufrido además una represión porque habían hecho una manifestación en la calle y raudamente las fuerzas especiales habían llegado a disolver la pequeña manifestación. E incluso habían algunas recibido algunos golpes. ¿Y qué sucede? La empresa para la cual ellas trabajan, en definitiva, la empresa contratante de su empleador,
es la compañía minera Candelaria, que sin lugar a dudas tiene ingresos bastante sustanciosos, que si uno revisa solamente las ganancias de los años 2008 y 2007, bordean los $1.000 millones en 2 años. Y si uno revisa los últimos 4, los últimos 5, se da cuenta que tienen y han tenido durante toda la historia, y obviamente legítimamente, importantes utilidades en su proyecto de la gran minería. Pero ¿cómo es posible que una empresa que tiene importantes utilidades y en buena hora que las tenga, termine pagando el ingreso mínimo a quienes entregan la alimentación a sus trabajadores y trabajadoras a través de una empresa contratista internacional como es Sodexo hoy día? Entonces, el ingreso mínimo es un seguro porque hay empresarios, y no todos, por cierto. Incluso, repito, el presidente de la CONAPI me dice que ellos pagan más que el ingreso mínimo y no les preocupa que fijen 180.000 pesos, porque hay empresas, señor presidente, estimados colegas, y empresarios, no todos, por cierto, que abusan. Y ven en el ingreso mínimo como un mínimo ético, cuando en circunstancia el ingreso mínimo no es el mínimo ético. El ingreso mínimo es el mínimo legal. El mínimo ético va a depender de la relación y de las condiciones que tenga la propia empresa, porque sin lugar a duda tienen también una obligación más allá de la ley. Y creo que en esta materia, especialmente en empresas solventes, el ingreso mínimo y la ley no es el mínimo ético. El mínimo ético está más arriba, pero lo han señalado los obispos, buscando una justa o digna remuneración, en fin, Monseñor Goix y otras altas autoridades. Por eso, señor presidente, que lo voy a votar en contra. Porque creo además que en general el poder político, en general el poder empresarial, en general quienes ostentamos cargos de representación popular o en el Ejecutivo o en las empresas, en fin, tenemos remuneraciones que superan 20 o 30 veces las remuneraciones más bajas. Hay informes, el otro día leía uno, de organismos internacionales, e incluso me hicieron referencia a uno de la OCDE, otro de la CEPAL, que señala que uno de los graves problemas que tiene la economía chilena es precisamente la desigualdad, en que el quintil o el 20% más pobre recibe remuneraciones 13 o 14 veces más bajas que el 20% más rico. Yo aspiro a un país distinto. Y yo no tengo la convicción de que colocar o fijar un ingreso mínimo en 180.000 pesos vaya a producir un descalabro o vaya a producir desempleo. Me lo dicen los pequeños y medianos empresarios y me lo dice la experiencia práctica. Y la vida y la experiencia también me indican en mi región de Atacama que grandes corporaciones que tienen grandes utilidades utilizan el ingreso mínimo como mínimo ético y no pagan más allá cada vez que pueden del ingreso mínimo a través de subcontrataciones, como el caso que puse aquí en el ejemplo y que vi personalmente. Entonces, este Chile tan injusto que seguimos construyendo, pese a todos los esfuerzos, pese a todas las buenas intenciones que no me cabe la menor duda tiene el gobierno, pero más allá de las buenas intenciones creo que es posible avanzar un poco más en la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Entiendo que se han hecho esfuerzos importantes, que se aprobaron los bonos, en fin, pero creo, señor presidente, que tenemos que ser un poquito más audaces. Me van a decir que no es el momento, que estamos en una situación recesiva, en fin, que la crisis financiera. Siempre hay una razón para no subir el ingreso mínimo a un nivel razonable. Estamos hablando de 180.000 pesos. Estamos hablando de 180.000 pesos. ¿Cuánto gana el 20% más rico? ¿Cuánto gana el 20% más pobre? Promedio 13 veces de diferencia. ¿Es acaso ese país el que queremos construir? Yo creo que no se produce una alteración como algunos señalan y por eso, señor presidente, y pido división en la votación, porque voy a votar a favor las asignaciones familiares o aumento, pero en una señal de rebeldía, una vez más voy a votar una señal de rebeldía, una vez más, voy a votar en contra este aumento
del ingreso mínimo, que lo deja solo en 165.000 pesos, porque me parece muy poco y porque veo que grandes corporaciones que tienen ingresos, que tienen utilidad, que tienen recursos, se quedan con el ingreso mínimo. Por eso que hay que subirlo. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado.